Esto es el podcast de Mi Tiendita de la Manifestación. Ley de Asunción, salto cuántico, decretos, persona específica, desarrollo personal, subliminales, consejos y un mundo de posibilidades para un cambio de tu ser interior. Bienvenidos. El inmenso poder divino no reside en los cielos lejanos, sino que habita de manera absoluta y creadora en la mente humana. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy en Mi Tiendita de la Manifestación. Hoy emprendemos un hermoso camino de autoconocimiento, observando con calma y mucho detenimiento la fuente exacta de todo lo que experimentamos a diario. Para quienes apenas inician este sendero, la comprensión profunda de la propia mente es el primer gran pilar. Es la base de absolutamente todo. Durante siglos y siglos, la humanidad ha buscado respuestas en el exterior, mirando hacia las estrellas o quizás esperando intervenciones externas, mágicas. Sin embargo, los textos antiguos guardan un mensaje muchísimo más íntimo y profundo. Esta presencia divina, ese poder incalculable que sostiene el universo entero, nunca, pero nunca fue destinado a ser interpretado como una figura distante o inalcanzable. Al contrario, es una presencia cercana, que respira y que vive dentro de cada ser humano. Está aquí mismo. Pensemos en esto por un momento. Si este inmenso poder creador hubiera elegido a una sola persona como su morada, sería un poder sumamente limitado, excluyente. Pero la realidad es que no está oculto en templos antiguos de difícil acceso, ni está reservado exclusivamente para rituales complejos. Es una fuerza constante, completamente silenciosa, y está disponible de manera incondicional para absolutamente todos nosotros. Reconocer esta realidad fundamental es el momento exacto donde inicia una verdadera transformación vital. El poder vive adentro. Es el momento de ir reconociendo la verdadera fuente. El primer gran paso en este majestuoso viaje es desmantelar una vieja y pesada ilusión. Esa creencia limitante de que el poder para cambiar la realidad material existe fuera de nuestra propia conciencia. Todo cambio genuino, sin excepción, requiere mirar hacia adentro. Al intentar definir el motor de este poder, encontramos una palabra que suele ser muy subestimada en el mundo moderno: la imaginación. Y esto cambia el paradigma por completo, porque no se trata de una simple fantasía sin valor, ni de un escape pasivo de la realidad para evadir los problemas. La imaginación es, de hecho, el mismísimo mecanismo creador del universo en plena acción. Es esa herramienta cotidiana a través de la cual la fuerza vital moldea y manifiesta el mundo físico a cada instante. Esta frase tan poderosa nos invita a una meditación pausada. El hombre es imaginación, y esa imaginación es la expresión viva de lo divino. Cada vez que un individuo pronuncia con convicción las palabras «yo soy», está tocando directamente este poder creador originario. Es una declaración rotunda de existencia, una capacidad creadora que jamás, bajo ninguna circunstancia, debe tomarse a la ligera. Pasamos ahora a ver la imaginación como mecanismo, la forma exacta de ir dirigiendo esa fuerza interna. Aquí observamos con atención cómo este poder interno reorganiza de manera tangible y real el mundo exterior. Es un proceso que no ocurre por accidente, sino por una decisión firme y consciente. La aplicación práctica de este sagrado mecanismo se puede desglosar en 3 pasos fundamentales. Primero, hay que definir con absoluta claridad aquello que se busca experimentar. Segundo, crear escenas mentales vibrantes y vivas, porque no basta con repetir palabras mecánicas o vacías. Es necesario visualizar rostros, escuchar palabras exactas, evocar emociones muy reales. Y tercero, asumir el estado internamente, habitando esa escena no como una lejana posibilidad futura, sino como un hecho totalmente consumado en el presente. Para ilustrar esta construcción mental de forma brillante, existe una analogía sumamente poderosa: la habitación vacía. Nuestra mente, en su origen, es como un inmenso cuarto sin amueblar. Lentamente, al introducir de manera deliberada pensamientos, sonidos y emociones muy específicas, ese espacio interior se llena y comienza a sentirse verdaderamente real, vivo. Lo que se coloca con infinita paciencia dentro de esa habitación mental, con el paso del tiempo, se convierte con exactitud en el mundo que terminamos experimentando en el exterior. Ahora bien, es vital notar esta profunda diferencia en el enfoque que le damos a las cosas. Desear algo reafirma constantemente que el objetivo no se posee.
Es en el fondo una declaración continua de carencia y de enorme distancia frente a lo anhelado. Por el contrario, ser algo elimina esa ilusión de distancia de forma inmediata. Cuando asumimos el estado de alegría, de abundancia o de paz en este mismísimo instante, sin importar si hay confirmación externa o no, es ahí cuando se activa verdaderamente la ley creativa. Pero claro, existe una advertencia que es absolutamente crucial en este camino de autoconocimiento. Ese mismo poder inmenso que crea maravillas en nuestra vida también tiene la estricta capacidad de limitar. Muchas personas, sin darse cuenta, utilizan este exacto mecanismo en su contra todos y cada uno de los días. Al imaginar vívidamente miedos, dudas y escenarios catastróficos, amueblan su mente con aquello que más detestan. Y el mundo, siendo un espejo fiel y neutro, simplemente refleja y materializa esa misma limitación. El estado del ser. El proceso de ir convirtiéndose en el deseo cumplido. La práctica constante de la imaginación debe hacer una transición evolutiva. Tiene que pasar de ser un pensamiento pasajero y fugaz a convertirse en una residencia mental completamente estable. Para sostener este estado, hay requisitos que exigen disciplina interna. Es absolutamente necesario sentir la realidad del estado mucho antes de que tome forma física afuera. Hay que darle peso, textura y una emoción genuina a esa visión interna. Y quizá el paso más desafiante de todos, se debe cesar toda reacción automática ante los estímulos del mundo externo. No es un simple ejercicio intelectual, se trata de vivir la experiencia de manera total, profunda y sin reservas. Esta afirmación en particular resalta una ley inquebrantable de la naturaleza. El mundo que observamos sencillamente no obedece a anhelos esporádicos o a frases que se dicen de paso en un momento de inspiración. Responde con una precisión absoluta y una frialdad casi matemática a los estados internos que logramos mantener de forma firme y constante. La realidad externa es simplemente un servidor obediente de la conciencia, moldeándose meticulosamente según el estado que habitamos con mayor frecuencia. La realidad no es el origen, es el reflejo. Dejemos que la inmensidad de estas palabras se asiente por un instante en nuestra conciencia. Las circunstancias actuales de la vida no son el punto de partida. Son, sencillamente, la pantalla tridimensional donde se proyecta el estado actual de la mente. Para presenciar una imagen diferente allá afuera, hay que abandonar esa inútil lucha de intentar cambiar el espejo. En su lugar, debemos cambiar con profunda serenidad la fuente interna que está proyectando esa misma imagen. Y al comprender esto profundamente, surge un alivio inmenso, una enorme liberación de estrés, porque nos damos cuenta de que no existe ninguna necesidad de intentar controlar el cómo. Intentar forzar el camino material o planificar con ansiedad cada pequeño paso, en realidad interrumpe el majestuoso proceso natural. Una vez que se asume un estado de forma genuina, la secuencia de eventos se organiza por sí sola, orquestando situaciones con una perfección que nuestra limitada mente lógica a menudo no puede prever ni calcular de ninguna manera. Llegamos a la persistencia en el silencio, esa necesaria incubación de la realidad. En todo proceso real de manifestación existe un lapso de tiempo inevitable, esa demora aparente entre el cambio interno y su cristalización en el mundo externo. Esta etapa exige ante todo una persistencia silenciosa. La analogía de la semilla plantada bajo la tierra ilustra perfectamente esta fase. Cuando una semilla se siembra, sus raíces se fortalecen y se extienden en la oscuridad, mucho antes de que un pequeño brote logre romper la superficie. Abandonar la visión interna simplemente porque no hay resultados inmediatos a simple vista es un grave error de percepción. La reestructuración más colosal y poderosa siempre está ocurriendo de manera completamente silenciosa e invisible para los sentidos. Durante ese vital periodo de incubación invisible, se forma y se transita lo que comúnmente se conoce como el puente de incidentes. La realidad física comienza a moverse utilizando elementos cotidianos y muy naturales. Pueden presentarse coincidencias aparentes, conversaciones inesperadas con un desconocido que abren nuevas puertas, o incluso situaciones que en un principio tienen el oscuro disfraz de graves contratiempos. Sin embargo, no hay que temer, porque cada uno de estos eventos es un eslabón estrictamente necesario, guiando de manera contundente e inevitable hacia la materialización de ese estado asumido. Al transitar este puente de incidentes, emerge una regla de oro invaluable en el autoconocimiento.
Cuanto más silencioso sea, más efectivo se vuelve. No existe absolutamente ninguna necesidad de ir por ahí explicando este sagrado proceso al mundo exterior, ni mucho menos intentar convencer a mentes escépticas de lo que estamos haciendo. La verdadera transformación es un trabajo íntimo, profundamente sagrado, que ocurre en el silencio más absoluto y en la majestuosa familiaridad del propio ser interior. El momento cumbre de este cambio real se siente de una manera muy particular. Es muy similar a un gran lago que, tras horas de estar agitado por un fuerte viento, finalmente queda en total quietud, logrando reflejar la inmensidad del cielo con una claridad deslumbrante. Este cambio no se manifiesta como una explosión dramática de emociones incontrolables. Al contrario, es un asentamiento muy sutil, un conocimiento profundo, firme y arraigado en el interior, que no requiere de comprobaciones externas y que, sencillamente, deja de interferir con el sabio transcurso de las cosas. Y así comprobamos que la transformación es inevitable. Es el paso definitivo de buscar a simplemente saber. Aquí es donde contemplamos el gran paso evolutivo de todo este proceso. Es la culminación del viaje, donde el estado interno se ha vuelto tan innegablemente natural, tan familiar, que la manifestación externa pasa a ser un pensamiento completamente secundario. En este punto ocurre un fenómeno fascinante. Se puede seguir caminando exactamente por el mismo sendero físico de siempre, viendo a las mismas personas de todos los días, pero se lleva por dentro una certeza inquebrantable. El entorno puede que no haya mutado en apariencia todavía, pero la mente ya no reacciona ante él con desesperación o angustia. La nueva verdad interna ya está soberanamente establecida y gobierna en silencio. Cuando toda esa pesada ansiedad y la prisa desesperada se disuelven por completo, el ser experimenta una paz monumental, inquebrantable. Y cuando la realidad material finalmente se reajusta y se rinde ante el nuevo estado, ya no llega como un alivio sorpresivo o como una solución de emergencia ante una crisis, simplemente llega como una suave y lógica confirmación física de aquello que ya era un hecho absoluto y 100% real en nuestro santuario interior. Lo invisible siempre precede a lo visible. Es una ley inmutable. El verdadero inmenso poder humano nunca, jamás, ha consistido en intentar dominar o controlar el mundo externo a la fuerza. Consiste en reconocerse, con una enorme humildad y responsabilidad, como la fuente misma desde la cual ese mundo emana de forma constante e infinita. Es un poder sereno, maravillosamente constructivo y verdaderamente ilimitado. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy y que tengas una excelente manifestación. Hasta pronto.